En tiempos pasados, Marco Aurelio, una figura de gran influencia, se esforzó conscientemente por llevar una vida virtuosa en sintonía con la filosofía estoica. A diferencia de muchos de los emperadores romanos de su época, evitó entregarse a los placeres excesivos a su disposición, como el consumo desmedido de vino y la asistencia a eventos violentos en el Coliseo. Su principal motivación radicaba en el deseo de cumplir su misión de servir a la humanidad y se mantuvo profundamente comprometido en alcanzar este propósito. Para lograr esta meta, Marco Aurelio comprendió la importancia de no preocuparse en exceso por asuntos que carecían de valor o sabiduría, ya que tales asuntos eran abundantes. Un principio central del estoicismo, explicado por figuras como Epicteto y Caridiano, consiste en discernir entre lo que podemos controlar y lo que no. La mayoría de las cosas que están más allá de nuestras propias acciones escapan a nuestro control. Sin embargo, esto no significa que debamos desconectarnos completamente del mundo. Los estoicos enfatizan la importancia de ser realistas acerca de nuestra influencia limitada sobre los eventos externos. Se sostiene que si invertimos demasiada emoción en asuntos que están fuera de nuestro control, podemos cargar con preocupaciones innecesarias y sufrimiento. Esta inversión emocional en asuntos incontrolables, en esencia, les concede el poder de manipularnos y controlarnos. Al liberarnos de este apego emocional a asuntos incontrolables, alcanzamos la serenidad necesaria para mantenernos imperturbables. Marco Aurelio, al permanecer imperturbable frente a factores externos fuera de su control, logró gestionar mejor sus responsabilidades y desafíos como emperador, al mismo tiempo que se enfocaba en su misión. Para otros, este enfoque estoico podría representar un camino hacia una vida más feliz y sin preocupaciones. Cuando la vida se torna dolorosa, es fundamental dejar de obsesionarse con asuntos que no merecen nuestra atención. Este video explora cómo la filosofía de Marco Aurelio nos guía para preocuparnos menos por estos asuntos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, a menudo hace hincapié en la distinción entre el pasado, el presente y el futuro. Subraya que nuestros pensamientos suelen ser la fuente de nuestro sufrimiento, ya que tendemos a preocuparnos más en nuestra imaginación que en las experiencias reales. Al anticipar el futuro, solemos crear múltiples escenarios, la mayoría de los cuales son improbables. Nuestra aprensión acerca del futuro se origina en nuestra incertidumbre sobre cómo se desarrollará. Sin embargo, Marco Aurelio enfatiza que el futuro en sí no nos hace daño. En su lugar, es nuestra forma actual de manejar estas posibilidades futuras lo que determina nuestro sufrimiento. La angustia relacionada con eventos futuros ocurre en el presente, ya que estos eventos solo existen en nuestros pensamientos hasta que se convierten en el presente. Marco Aurelio nos aconseja no permitir que el futuro nos perturbe y abordarlo con las mismas herramientas de la razón que utilizamos para el presente. Al enfocarnos en las circunstancias inmediatas, podemos afrontar de mejor manera los desafíos del futuro. Nos insta a aceptar que algunos eventos pueden ocurrir, pero no están ocurriendo en este momento, y debemos estar preparados para enfrentarlos cuando se conviertan en presente. En esencia, debemos confiar en que podemos manejar lo que el futuro nos depara y abrazarlo con el amor al destino, amor fati. Con respecto al pasado, Marco Aurelio nos recuerda que ya ha desaparecido y es inmutable. Aunque el pasado puede influir en el presente, no podemos trabajar con él ni alterarlo. Los recuerdos del pasado a menudo son subjetivos e incompletos, lo que hace imposible determinar exactamente lo que ocurrió. En lugar de centrarse en los eventos pasados, que a menudo conlleva deseos improductivos de haber actuado de manera diferente, Marco Aurelio sugiere que es más productivo enfocarse en cómo reaccionamos ante esos eventos pasados. Considera que es una suerte que los acontecimientos hayan sucedido y no nos hayan afectado negativamente, en lugar de verlos como desgracias. Si bien el pasado tiene valor como fuente de aprendizaje, Marco Aurelio nos anima a concentrarnos en cómo manejamos esos eventos pasados, ya que eso está bajo nuestro control. En el presente, Marco Aurelio enfatiza que es nuestro único dominio y debemos anclarnos en él. Nos advierte contra la excesiva preocupación por asuntos que carecen de un verdadero significado, especialmente cuando los eventos no coinciden con nuestros deseos. Él cree que la perturbación emocional en respuesta a los desafíos de la vida es inútil,
ya que no podemos controlar cómo se desarrolla el mundo. Nuestras reacciones, sin embargo, están bajo nuestro control. A menudo nos perturbamos cuando la vida no va como deseamos, pero Marco Aurelio argumenta que esto es innecesario. Nos aconseja abrazar el momento presente, incluso en medio de la adversidad, ya que brinda la oportunidad de practicar la virtud y ejercer la racionalidad. La filosofía estoica enseña que lo que realmente importa es cómo respondemos a las situaciones que se despliegan ante nosotros, no las circunstancias externas que están fuera de nuestro control. Al abrazar el presente y aceptar los caminos de la naturaleza, podemos encontrar paz y evitar sentirnos angustiados o excesivamente apegados a nuestras circunstancias. Marco Aurelio creía que el presente es una oportunidad para ejercer la virtud y afrontar cualquier cosa que ocurra como algo natural y familiar, en lugar de como algo novedoso o difícil de manejar. La filosofía estoica, tal como la entendía Marco Aurelio, hace hincapié en la importancia de vivir en el presente de una manera consciente y virtuosa. A través de su perspectiva, Marco Aurelio nos insta a abrazar el momento presente, incluso en medio de la adversidad, ya que este enfoque tiene varias ventajas. En primer lugar, al centrarnos en el presente, podemos practicar la virtud. La virtud estoica es un pilar fundamental de esta filosofía, y se refiere a la excelencia moral y ética en nuestras acciones y decisiones. Vivir en el presente nos brinda la oportunidad de aplicar los principios estoicos, como la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la moderación, en nuestras interacciones diarias. En lugar de perder tiempo preocupándonos por lo que podría haber sido o lo que podría ser en el futuro, podemos concentrarnos en cómo ser virtuosos en nuestras acciones actuales. Esta práctica constante de la virtud contribuye a nuestro crecimiento personal y nos ayuda a vivir de acuerdo con nuestros valores. En segundo lugar, Marco Aurelio nos recuerda que lo que realmente importa es cómo respondemos a las situaciones que se despliegan ante nosotros. Las circunstancias externas, como eventos inesperados, obstáculos o incluso situaciones desafiantes, están fuera de nuestro control. No podemos cambiar estos eventos, pero podemos controlar cómo reaccionamos ante ellos. La clave para una vida estoica es mantener la calma y la compostura en medio de las tormentas de la vida, en lugar de permitir que las emociones negativas, como el enojo o la desesperación, nos dominen. Al abrazar el presente y aceptar que no podemos cambiar lo que ya ha sucedido o lo que aún no ha ocurrido, liberamos una gran carga de estrés y ansiedad. Esta actitud nos brinda una sensación de paz y tranquilidad, incluso en medio de situaciones desafiantes. En tercer lugar, la filosofía estoica también nos enseña a aceptar los caminos de la naturaleza. Esto significa comprender que la vida está llena de cambios, desafíos y eventos impredecibles. No podemos controlar la naturaleza o la realidad, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a ella. Al abrazar el presente, reconocemos que la vida no siempre será fácil ni seguirá nuestros planes. Sin embargo, en lugar de resistirnos a esta realidad, podemos abrazarla como parte integral de la experiencia humana. Esto nos permite evitar sentirnos angustiados o excesivamente apegados a nuestras circunstancias, ya que comprendemos que todo en la vida es efímero y está sujeto a cambios. La filosofía estoica, tal como se promovió a través de las enseñanzas de Marco Aurelio y otros filósofos estoicos, ofrece un enfoque profundamente práctico y significativo para vivir una vida plena y serena. Al abrazar el presente y aceptar la naturaleza cambiante de la vida, las preocupaciones y ansiedades que a menudo nos atormentan disminuyen significativamente. Esto se debe a que comprendemos que gran parte de lo que sucede en la vida está más allá de nuestro control. En lugar de resistirnos a las circunstancias que no podemos cambiar, adoptamos una actitud de aceptación y adaptabilidad. Esta mentalidad nos permite experimentar una paz interior y serenidad, incluso en medio de la adversidad. La práctica de la virtud, un pilar central de la filosofía estoica, nos guía en nuestras acciones diarias. En lugar de enfocarnos en el resultado final o en cómo los demás responderán a nuestras acciones, nos concentramos en la integridad y la sabiduría de nuestras decisiones. La virtud estoica implica actuar con justicia, generosidad, autocontrol, prudencia, honestidad y humildad. Al vivir de acuerdo con estos principios, cultivamos una profunda autenticidad y construimos una base sólida para una vida significativa.
Aceptar la naturaleza cambiante de la vida es esencial para evitar el sufrimiento innecesario. A menudo, luchamos contra los cambios y deseamos que las cosas sean diferentes de lo que son. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a comprender que la vida está en constante evolución y que debemos adaptarnos a estas transformaciones en lugar de resistirlas. En resumen, a través de la filosofía estoica, aprendemos a vivir de manera más plena y significativa al encontrar la paz y la serenidad en el presente, al practicar la virtud en nuestras acciones diarias y al aceptar la naturaleza cambiante de la vida. Este enfoque nos brinda una base sólida para enfrentar cualquier cosa que ocurra con una actitud de calma y fortaleza, en lugar de considerar cada desafío como algo novedoso o inmanejable. Una enseñanza final que podemos extraer de las lecciones de Marco Aurelio y la filosofía estoica es que la verdadera sabiduría yace en nuestra capacidad para adaptarnos a las circunstancias de la vida y encontrar la paz interior, independientemente de lo que nos depare el destino. En lugar de aferrarnos a expectativas rígidas o luchar contra lo que no podemos cambiar, podemos enfocarnos en cómo respondemos a los desafíos que enfrentamos. Aprender a vivir en el presente, practicar la virtud en nuestras acciones diarias y abrazar la naturaleza cambiante de la vida nos permite experimentar una vida más plena y significativa. Nos brinda la fortaleza para mantenernos serenos en medio de la adversidad y la calma para enfrentar los desafíos con dignidad. La filosofía estoica nos recuerda que la vida es un flujo constante de cambios, y nuestra capacidad para adaptarnos y mantener nuestra integridad es la clave para vivir una vida auténtica y enriquecedora. En última instancia, nos enseña que la verdadera riqueza se encuentra en nuestra paz interior y en la virtud de nuestras acciones. Esta es una sabiduría temporal que podemos aplicar en nuestro día a día, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. Agradezco tu presencia aquí, y ten en cuenta que la auténtica fortaleza se encuentra en la manera en que optamos por confrontar las dificultades que se nos presentan en la vida. Al nutrir estos principios y adoptar estas costumbres, nos capacitamos para recibir cada jornada con valentía, discernimiento y serenidad. Por lo tanto, en medio de las adversidades, mantente firme, mantén la cordura, mantén una actitud estoica. Tu habilidad para afrontar los retos y no solo sobrevivir, sino prosperar en ellos, sirve como testimonio de tu crecimiento y desarrollo personal. Hasta pronto, psicocracks.